Cuando Santo Tomás de Aquino se pregunta acerca del acto de la fe, él lo define de una forma muy curiosa y creo muy interesante, porque él define la fe desde el pensamiento. Dice que creer es pensar con asentimiento. Cogitare cum ascensione, lo llama él. No se puede definir la fe con una sola definición, porque la fe es una de esas realidades que son anteriores a cualquier tipo de intento de objetivización. Tampoco se puede definir el pensar, el amar, el vivir, el ser. De modo semejante, la fe supera, trasciende cualquier tipo de intento de limitarla a esto o aquello. Por eso cuando Tomás define la fe, no quiere decir que la fe es solamente esto. Pero él, como discípulo de Aristóteles, como un hombre que tiene muy en alto el pensamiento, decide definir la fe de esta forma. Creer es pensar. Digamos que el pensar es el género y creer, aún la fe sobrenatural, es una especie del género pensar, a saber, pensar con asentimiento. Es bastante difícil, complicado entender lo que quiere decir Tomás y podemos encararlo desde un punto de vista más bien, digamos, académico, investigar como hizo en el siglo XX el padre Genoux, un famoso dominico que escribió un libro acerca de la fe en Santo Tomás, comparándolo con autores de su época, por ejemplo, Hugo de San Víctor, o con el maestro de las sentencias, o con San Anselmo, con San Bernardo, y remontándose a San Agustín, etc. Pero son temas un poco como muy específicos, ¿no? Como muy académicos. Más interesante me parece a mí es el pensar esta definición de Santo Tomás dentro de la polémica de la época moderna acerca de la relación entre la fe y el pensamiento, ¿no? Así lo hace, por ejemplo, el sacerdote teólogo que introduce en la Suma Teológica de la edición de la BAC, ¿no? Biblioteca de Autores Cristianos. Entonces, antes del texto de Santo Tomás, hay una introducción muy rica de contenido. Este teólogo dice que la fe, el acto de fe, siempre estuvo como tironeado, si quieren, entre dos corrientes. La corriente que él llama racionalismo o semi-racionalismo y la corriente que él llama irracionalismo, ¿no? El racionalismo está representado en los autores de la Ilustración, ¿no? Ustedes recordarán, Kant tiene un libro, ¿no? Que es una recopilación de textos de Kant, titulado La religión dentro de los límites de la razón, ¿verdad? El acto de fe, ¿qué es para el racionalismo? Es la conclusión de un razonamiento. La fe auténtica, la fe humana, la fe ilustrada, la fe racional, ¿no? Solamente se puede limitar a aquello que puede ser demostrado, probado, explicado, ¿no? Señalado como evidente mediante determinados razonamientos, ¿no? Este pensamiento racionalista entró en la Iglesia y por eso hubo sacerdotes del siglo XIX y también de nuestra época que tienen como esta tendencia racionalista, semirracionalista, en fin, hay como muchos grises en todo esto, ¿no? Pero un poco la tendencia es un poco a reducir el Evangelio a lo racional, ¿no? Y de ir como eliminando el aspecto más misterioso, más trascendente, más sobrenatural del Evangelio. Es decir, esto lo vemos también en la teología bíblica y en otros tipos de teologías, ¿no? Políticas que hay en la actualidad. Entonces, el racionalismo, ¿no? Que para los cuales la fe sí es solamente razonar, cogitare, dice Tomás. La fe es pensar, ¿no? En cambio, la tendencia contraria es el irracionalismo. La fe es algo de la voluntad, del instinto, de la pasión, ¿no? Es un salto, dice Kierkegaard. Precisamente Kierkegaard es más bien irracionalista en este sentido, ¿no? La fe es un salto. Un poco todo el irracionalismo de alguna manera tiene como su expresión en aquello de Tertuliano, ¿no? Credo quia absurdum. Creo porque es absurdo. O sea, si fuera racional, no sería objeto de fe. Si no sería objeto, en fin,
del conocimiento y no sería salvífico. Solamente puedo salvarme mediante el salto de la fe, ¿no? Este irracionalismo, por ejemplo, bueno, Kierkegaard, ya lo mencionamos, Lutero, Karl Barth, que es un teólogo del siglo XX, o sea, sobre todo en el protestantismo, vemos esta como dos tendencias, ¿no? Hay un protestantismo más bien de tipo racionalista, por ejemplo Kant, que era protestante, y otros, ¿no? Y después tenemos en el mismo protestantismo esta tendencia al irracionalismo, al voluntarismo, ¿no? O sea, Freud, ¿cómo explica la religión? El sentimiento de orfandad del hombre. El hombre se siente huérfano. Entonces crea un Dios, ¿no?, que hace de padre para superar este sentimiento de tristeza que lo produce la muerte, la orfandad. Entonces el acto de fe, dice este autor, el acto de fe cristiano, auténtico, para él es cristiano, ¿no? Porque el cristianismo no solamente se distingue por un contenido, sino por un acto, ¿sí? Una forma específica mediante la cual el hombre se comunica, se relaciona con ese objeto, ¿no? ¿Qué es un acto de qué? Del entendimiento, de la voluntad, del sentimiento, la fe, que es una emoción, ¿no? Shelley Maher, por ejemplo, que es otro racionalista e irracionalista al mismo tiempo, ¿no? Dice, bueno, la fe es solamente el sentimiento del hombre ante lo absoluto. Y después las religiones son como revestimientos, ¿no? En fin, son como formas en las cuales este único sentimiento religioso se reviste, pero tiene un sentido, estas formas tienen un sentido relativo, ninguna es verdadera, son formas que proceden de la cultura. Entonces no es que el cristianismo sea más verdadero que el budismo, sino que bueno, allá este sentimiento se reviste en forma de culto, en fin, al budismo, al nirvana, no sé. Aquí se reviste de esta forma, no hay que darle un mayor valor que eso, ¿no? Fíjense ustedes, ¿no? Shelley Maher. Otro racionalista del siglo XIX fue León Tolstoy, famoso escritor ruso, pero también pensador, que escribió libros acerca de filosofía, de la vida. Él era un amante de Jesús, un hombre que tenía una profunda devoción a Jesús. Pero para él Jesús era un hombre, o sea, era obviamente un hombre iluminado por Dios, a semejanza de otros profetas, y nada más que eso, ¿no? Entonces, habría que descartar, dice Tolstoy en una de sus famosas novelas titulada Resurrección, todo esto de la liturgia, de la misa, él se ríe de todo eso, las creencias que él llama, ¿no?, supersticiones, de los sacramentos, etcétera, sino quedarse con la esencia del Evangelio, que es el amor y la inmortalidad del alma. Son dos cosas, ¿no? El amor, la inmortalidad. Por eso Tolstoy fue excomulgado de la Iglesia Ortodoxa rusa, ¿no? Fue un escándalo en su época, porque era el hombre más popular en su época, un gran escritor, un gran pensador. Es más, hubo personas que lo consideraron a él una especie de profeta, ¿no? Sí, una religión auténtica de seguidores de Tolstoy. Bien, es como que la Iglesia Católica en Argentina hubiese excomulgado a Borges, una cosa así. Cuando Borges era todo un personaje, ¿no? En fin, fue todo un desastre en Rusia. Pero bueno, la jerarquía ortodoxa dijo, no, no, nosotros no excomulgamos, él se va solo. Pues si quiere ser miembro de la Iglesia, en fin, a menos que acepte las verdades elementales del Evangelio, ¿no? Que están en el Evangelio, no es que no están. Lo que pasa es que son verdades a las cuales hay que asentir, ¿no? Esto del asentimiento, este es el problema de esta definición. Creer es cogitare cum ascensione, pensar con asentimiento, ¿no? Es como una definición compuesta entre dos verbos, con dos verbos, pensar y asentir. Es pensar asintiendo y asentir pensando, ¿no? Es un poco, yo sé, es un poco raro, ¿no? Pero es sumamente interesante desde el punto de vista, digamos, del pensamiento, precisamente, que es lo que a nosotros nos interesa, ¿no? La filosofía cristiana, el pensamiento cristiano, y el pensamiento en general, de que creer es una forma de pensar. Lo que pasa es que no es solamente pensar, porque hay diversas formas de pensar. Por ejemplo, el científico piensa, ¿sí? ¿Y cómo es que piensa? Bueno, busca pruebas, busca evidencias, ¿no?
y las encuentra, hace experimentos, en fin, y llega a una conclusión. Por eso el científico piensa con evidencias. Hay evidencia de la existencia, en fin, de la ley de gravedad, ¿no? Es evidente. Hay pruebas, qué sé yo. Entonces, la ciencia es pensar con evidencias. En cambio, hay cosas que pensamos con determinadas dudas o sospechas, ¿no? Cuando no sabemos bien, porque no tenemos pruebas. También los científicos muchas veces se conforman con lo probable, ¿no? En la política, por ejemplo, uno se conforma con lo probable. Bueno, es probable que las cosas sucedan de esta forma o de otra forma, porque no sabemos bien si la cosecha este año será o no será, si tendremos los dólares de la cosecha, en fin. Uno piensa, pero con indicios. No hay certeza, ¿no? Tomás distingue aquí y en otras obras distintos estados psicológicos del hombre. Esto es muy, muy interesante. Una cosa es la certeza, ¿no? Estoy seguro. ¿Y qué es lo que me da la certeza? Bueno, la evidencia. En cambio, hay cosas que no son evidentes, pero que son probables. O sea, no estoy determinado hacia uno de los extremos de la contradicción, diría un lógico, ¿no? Entre ser y no ser, no sé. En cambio, la fe es un pensar, pero que viene acompañado de un asentimiento. El asentimiento que es, en definitiva, de la voluntad, ¿no? Es decir, es la voluntad la que viene como a coronar, a terminar lo que el pensamiento inició. Pero todo se inicia en el pensamiento y se continúa en el pensamiento. Lo que pasa es que en el medio de ese proceso del cogitare, del pensar, interviene la voluntad, mediante el asentimiento, ¿no? Porque es la voluntad la que no es que fuerce, sino que invita a la mente a sentir. Ustedes dirán, bueno, ¿de qué está hablando este hombre, no? Le voy a dar algunos ejemplos de la vida, primero del Evangelio, ¿no? Y después ejemplos de la vida diaria. El primer ejemplo es el ejemplo que encontramos en el Evangelio de San Lucas. María está en su habitación, en su casa, en Nazaret, y se le presenta un ser celestial, ¿no? Y le anuncia algo bastante misterioso, extraordinario, ¿no? Que ella se va a ser madre ni más ni menos que del Salvador. María no asiente en forma inmediata a lo que dice el ángel. Hay un razonamiento, obviamente el razonamiento dura instantes, pero es imprescindible. O sea, para que el acto de fe sea auténtico y no sea credulidad, que no sea superstición, que no sea credulidad o fideísmo, que no sea irracional, el acto de fe debe estar precedido de un razonamiento. El razonamiento de María podría haber sido muy sencillo. Este ciertamente es un ángel. ¿Y por qué? Y porque los efectos de la presencia del ángel en mi alma son los que según la tradición deben ser, o sea, la presencia del ángel. A mí nunca se me apareció, pero si se me llega a aparecer, creo que lo reconocería. ¿Por qué? Por los efectos que produce la aparición de lo sobrenatural, que puede ser luminosidad, dulzura, una especial presencia de algo misterioso y extraordinario, ¿no? No puedo confundir un ángel con cualquier otra aparición, ¿no? Es decir, la consolación, la luminosidad, la fortaleza, la sabiduría, en fin, todo lo que representa es la presencia de lo sobrenatural, se hace patente en una aparición, ¿sí? Entonces, eso es razonamiento. O sea, yo identifico el mensajero, lo identifico como auténtico. Vamos a un ejemplo también del Evangelio, Tomás, ¿no? El apóstol Tomás, uno de los 12, que ante la muerte de Cristo, él se siente aplastado, desilusionado, en fin, absolutamente entristecido, confundido. Él piensa que todo esto se terminó, ¿no? Entonces él vuelve a la reunión, donde estaban reunidos los apóstoles, para ver cómo continúa, cómo van a continuar ellos la vida sin el Señor murió. Entonces los apóstoles dicen, bueno, pero están alegres, ¿no? Tomás se sorprende. ¿Cuál es el motivo de su alegría? Resucitó, dice, lo hemos visto, se apareció. Tomás no le cree. ¿Por qué no le cree? ¿Por qué María le cree al ángel y Tomás no le cree a los apóstoles? Bueno, porque los apóstoles son seres humanos, es falible. El ángel no.
El ángel no viene directamente de Dios, no tiene posibilidad de engañarme, a menos que sea un engaño, ¿no? Un ángel maligno vestido de luz. Pero eso lo reconocería María. Ella es capaz de reconocer esa diferencia, porque es un alma pura, es María, no es cualquiera. Cambio Tomás, en fin, ve a los apóstoles, dice, bueno, ellos le creen a María Magdalena tuvo una alucinación, quiso ver, ¿no? Porque los hombres siempre vemos lo que queremos ver, estos mis amigos, en fin, el calor del desierto, el miedo, etcétera, les hizo creer, ¿no? Y entonces Tomás no cree en el testimonio porque para él esos testigos no son suficientemente válidos. Está pensando como un escéptico, pero está pensando. Sin embargo, él no niega toda posibilidad. ¿Por qué no niega toda posibilidad? ¿Por qué Tomás no dice esto es absolutamente imposible? No, él dice, si yo no pongo mi mano en el costado, ¿no? Etcétera, o abierto por la lanza, o en los agujeros producidos por los clavos, no voy a creer, no dice que no voy a creer nunca, sino que él necesita otro testimonio, está pensando, está diciendo que este testimonio es insuficiente, pero otro testimonio sería suficiente, a saber, la evidencia física de la resurrección. Hay otro testimonio, ¿no? En ese diálogo que Tomás tendría con sus amigos, los amigos le recordarían, por ejemplo, las profecías del Antiguo Testamento que hablan de la resurrección. Ezequiel habla de la resurrección, que los huesos resucitarán. Job habla, Daniel habla, ¿no? Tantos otros profetas hablan. Es más, le dirán Tomás, pero hace 15 días el Señor resucitó a Lázaro. ¿No te acordás? ¿No es suficiente testimonio? Sí, pero no. Sería suficiente quizá para otra persona, para Tomás no. Estando entonces en esta reflexión, ¿no? Bastante torturada y dolorosa, porque hay un aspecto emotivo en todo esto, se aparece Jesús, ¿no? Y Tomás lo ve, y ahí dice, bueno, ya está, o sea, lo estoy viendo. Vení, Tomás, no es suficiente que me veas, vení, dame tu mano, ponela a mi costado. Y ponelo, Tomás ahí se derrumba, ¿no? Obviamente, por su falta de fe. Porque él podría haber creído antes, su asentimiento podría haber sido anterior a la evidencia física. Era suficiente la resurrección de Lázaro para convencerlo en el poder divino, ¿no? Que es capaz de resucitar. Lo vio en Lázaro. Si lo vio en Lázaro, ¿cómo no lo va a reconocer en Jesús? ¿No? Lo importante es que acá hay un proceso de pensamiento, ¿no? Pero finalmente hay un asentimiento. ¿Y por qué hay un asentimiento? Ustedes dirán, no hay un asentimiento porque hay una evidencia física. Tomás tocó el cuerpo del Señor, entonces no es un acto de fe. Sí, es un acto de fe. ¿Y por qué es un acto de fe? Porque la realidad a la cual asciende Tomás no es una realidad natural, sino sobrenatural, inexplicable. Porque los muertos no resucitan. La naturaleza está construida de tal modo que las cosas cuando mueren, mueren. La resurrección, por más evidencia que uno tenga, sigue siendo un misterio. Sí, yo no sé cómo ni por qué esto es real. Ahora asiento, ¿no? Por eso es distinto el asentimiento del científico cuando asiente, por ejemplo, a una verdad que ha sido probada y demostrada de orden natural, que el asentimiento del creyente que aunque tenga evidencia de esa verdad, sigue siendo inexplicable, ¿no? Por eso Tomás habla, y los comentadores hablan, de que el acto de fe supone un pensamiento, lo llaman ellos precedente, concomitante y consecuente. Ustedes me van a disculpar, porque a mí no me gusta hablar en complicado, pero algunas veces es inevitable, ¿no? Es decir, el pensamiento precedente al acto de fe es esto, ¿no? De que yo analizo si creer, darle asentimiento a este testigo es razonable, es lógico, es un acto honesto o es credulidad, ¿no? O sea, si viene
mi vecino y me dice que él, en fin, me va a hacer rico, por ejemplo, ¿no? Que es un gran broker en Wall Street, yo no le creo, no le voy a creer. Y él ¿por qué no me crees? Bueno, no te creo. En fin, porque no es suficiente, no es un testimonio. Pues si no, no diferenciamos la fe de la credulidad, ¿no? Es importantísimo esto porque vivimos una época de enorme credulidad aún dentro de la iglesia, ¿no? El hecho de que una persona sea sacerdote u obispo o algo más quizá, no es suficiente para que yo le crea. Entonces, la credulidad en fin, tengo razones para creer. Y esto es una cosa muy compleja, muy interesante. Acerca de esto se ocupa lo que se llama una parte de la teología llamada apologética. La parte de la teología que analiza los motivos para creer. Entonces analiza, por ejemplo, el Evangelio, los testimonios extracanónicos, en fin, pruebas de esto, pruebas de tipo moral, los milagros, la santidad de la iglesia, los mártires, infinidad de mártires que dieron su vida por su fe, ¿no? La belleza de la iglesia, ¿no? La belleza moral, la belleza artística, etcétera, tantas cosas, ¿no? En fin, la persona de Cristo, su belleza que no deja de ser un gran misterio, porque no solamente la belleza del Todopoderoso, sino que su belleza está en la humildad de Cristo, ¿no? Por eso el centurión que estaba al pie de la cruz cree no cuando Cristo hace milagros, sino al ver su humildad. Aquí hay algo más. Esta humildad no es humana, es una humildad sobrehumana. Esta mansedumbre con la cual este hombre acepta la muerte y el perdón que le ofrece a sus enemigos, nunca lo vi ni lo voy a ver en un hombre. Acá hay algo más, piensa el centurión. Él piensa y asiente, ¿no? Ven. Ahora, este asentimiento, como ven, no es una conclusión directa del pensamiento. El pensamiento te lleva hasta las puertas del asentimiento. Pero puedo asentir o no asentir, ahí se juega mi libertad, ¿no? Por eso no estoy obligado a creer, sino es una propuesta. Puedo multiplicar razones, pero todas esas razones son inútiles si yo no estoy dispuesto a creer, ¿no? Por eso hay quienes vieron la resurrección de Lázaro y al ver la resurrección de Lázaro decidieron en ese momento terminar con esta historia y buscar la muerte de Jesús y encontraron, en fin, a Judas que estaba dispuesto a traicionarlo, ¿no? Fue la resurrección de Lázaro la que hizo que muchos creyeran y otros se endurecieran. Bien, entonces hay un pensamiento concomitante y un pensamiento consecuente. Consecuente es fácil de entenderlo. ¿Por qué? Y porque cuando uno asiente, como el contenido de la fe sigue siendo sobrenatural, uno se queda un poco en la oscuridad. Dice, ¿y cómo es esto? Ese es el origen de la teología. La teología es el pensamiento que surge después de la fe. Así como hay un pensamiento que precede a la fe, hay un pensamiento que acompaña a la fe, hay un pensamiento que es posterior a la fe, y esa es la teología. ¿Por qué? Porque uno, obviamente, en cuanto hombre, en cuanto pensante, siempre está buscando la evidencia, la inteligencia, la luz, ¿no? Pero tampoco quiero agotarlos, cansarlos. Decido aquí terminar y después seguiremos con este tema y otros temas similares en próximos audios. Antes de terminar, les quiero pedir, si fue de utilidad para ustedes, que le pongan el like o lo compartan y se suscriban al canal. Con esto me despido, que tengan un muy, pero muy buen día.